Muy bien, queridos estudiantes. El día de hoy voy a presentar el desarrollo de la experiencia de aprendizaje 1 dirigido a estudiantes de cuarto año que tienen que resolver la carpeta de recuperación. Vamos a empezar. He preparado estas diapositivas. Espero que sea de, espero que sea de su interés. Experiencia de aprendizaje 1. El título de esta experiencia de aprendizaje es Explicamos a la población sobre la importancia del oxígeno en la salud. Es la actividad número 3 que está dirigida o que compete al área de matemática. Elaboramos una tabla con las cantidades de oxígeno en TPD mediante notación científica. Ya vamos a ver qué significa TPD. ¿Qué necesitamos hacer? Vamos a responder las preguntas que se plantean a continuación para comprender mejor la situación. ¿A cuánto asciende la cantidad de oxígeno en kilogramos por día que tuvieron que abastecer las empresas en la época de pandemia? Esa es la primera pregunta. Según la información que se ha leído, para eso ustedes tienen que haber leído, en este caso, la lectura que ya deben haberles dado o deben haberlo hecho en las actividades anteriores, donde está pues la lectura que corresponde a y de donde tienen que leer bien para poder responder estas preguntas. Entonces, según la información, la cantidad de oxígeno en kilogramos por día con la que se abastecieron las empresas en la época de pandemia fue de 57.900 kilogramos. ¿Qué significa las siglas TPD? Acá están. ¿Y cuál es su equivalencia en kilogramos? Las siglas TPD significan toneladas por día. La T de toneladas, la P por y la D de día. Y su equivalencia en kilogramos es de 1.000 kilogramos al día. Según el MINSA, ¿cuántos kilogramos de oxígeno se necesita por día a nivel del país? En la lectura también que está anteriormente, está que actualmente, según MINSA, se necesita 198.000 kilogramos por día para el tratamiento a pacientes con COVID-19. ¿Cómo se está enfrentando el problema de la salud pública? El problema de la salud pública, una posible respuesta sería, se está enfrentando mediante un fuerte intento de prevenir el contagio del virus en mayores escalas, mediante el uso de mascarillas, como ya ustedes saben, el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de alcohol. También mediante el toque de queda, que es lo que pues se ha visto necesario hacer para evitar que la gente salga e incumpla con todo lo que anteriormente estamos viendo y sobre todo con lo que respecta al distanciamiento social. Miren acá he puesto unas imágenes en donde pues nos hace recordar que es muy necesario el distanciamiento social, el lavado de manos, un lavado de manos adecuado, ¿verdad? Parte 2, diseña un plan o estrategia de solución. Entonces acá tenemos, ¿qué procedimiento realizarías para responder a la pregunta ¿por qué se ha incrementado el uso del oxígeno medicinal en la época de pandemia? ¿Cuál es la cantidad de oxígeno que necesita una persona que se encuentra afectada por el COVID-19? Muy bien, ¿qué procedimiento vas a realizar entonces para responder a la pregunta? El procedimiento sería que una vez reconocidos los datos de la lectura, se expresará cada una de las cantidades en notación científica, respetando las características y condiciones mediante un diagrama tabular. Vamos a utilizar una tabla.
Para la siguiente pregunta, ¿por qué se ha incrementado el uso del oxígeno medicinal en la época de pandemia? Una posible respuesta sería por el incremento de los pacientes con COVID-19 que requieren balones con oxígeno, pues tienen una saturación menor al 90%. Ya nosotros sabemos entonces que actualmente, sobre todo, estamos viendo que el incremento del uso del oxígeno medicinal es muy necesario justamente por los problemas que presentan los pacientes con el tema de la respiración. La tercera pregunta, acá nos hablan sobre cuál es la cantidad de oxígeno que necesita una persona que se encuentra afectada por el COVID-19. Una persona afectada con COVID-19 necesita aproximadamente de 15 a 18 metros cúbicos de oxígeno diariamente. Parte 3. Realizar las conversiones de todas las cantidades de la situación en toneladas por día en una tabla. Antes de esto, vamos a tener en cuenta esta información que nos dan también en la carpeta de recuperación, en donde nos están informando, donde nos están diciendo que 1 kilogramo por día, KPD, es igual a una milésima tonelada por día, ¿no? Acá está, décimo, centésimo, milésimo, tonelada por día. Es decir, que divide el valor de la masa entre el tiempo, que esto sería entre 1000. Ejemplos, convertir 2 kpd, o sea, 2 kilogramos por día, a toneladas por día. Entonces, vamos a dividir 2, que este es el valor que nos están dando, entre 1000. Siempre va a ser entre 1000. ¿Ya? Entonces, acá, recuerden, por ejemplo, acá se escribe el número 2 y se corre de derecha a izquierda 3 espacios, porque acá el denominador es la unidad seguida de 3 ceros. Como tiene 3 ceros, entonces corro 3 espacios. Escribo el número 2, aquí fíjense, y corro de derecha a izquierda 1, 2, 3, coma, y completo estos 2 espacios. Miren, 1, nuevamente está el 2, acá este espacio, no había nada, se completa con 0, este también con 0, pongo la coma decimal, acá están ya los 3 ceros, estos 3 ceros están acá prácticamente, ¿no? Recuerden acá 1, 2 y 3, coma decimal y esto se completa con un 0. Ahora sí tenemos en tonelada por día. Acá hay otro ejemplo, convertir, tenemos 2.340.000 KPD a toneladas por día, ¿no? O sea, kilogramos por día, toneladas por día. Escribimos la cantidad, acá está, entre 1000. Acá es mucho más sencillo, simplemente tengo que anular los ceros. Un 0 en el numerador, un 0 en el denominador, otro 0 y otro 0. 3 ceros en el numerador, 3 ceros en el denominador y me queda 2.340 toneladas por día. Entonces, recuerda aspectos sobre fracción decimal. Acá hay unos ejemplos, 6 entre 10 sería 6 décimos. Acá, ¿ves? Se escribe 6, se corre solo un espacio porque hay un solo 0, coma, 0 en la parte entera. 17, y como acá hay un error, acá debió haber sido, entonces, es 1000, 17 entre 1000. Acá 17 entre 1000, por eso es que se escribe el 17 y se corre 1, 2, 3. ¿Ven? Como acá hay solo 2 números, esta tercera cantidad se completa con 0, coma, un 0 en la parte entera. 312 entre 100. Se escribe el 312 y acá hay 2 ceros en el denominador. Entonces, se corre de derecha a izquierda. 1, 2, coma, ahí está. Y me queda acá 3. No es necesario ya completar con 0 porque la coma quedó acá y acá hay cantidades. Continuamos entonces. Ahora vamos a completar la tabla aplicando conversiones de kilogramos por día a toneladas por día. Recuerden que se tiene que dividir entre 1000.
todas las cantidades de la situación. Acá están las cantidades. Todas estas son. Lo vamos a convertir a toneladas por día. Recuerden entonces que es entre 1000. ¿Se acuerdan que les comenté? Entonces, acá en el denominador es como si hubiera 1000. Entonces empiezo. 1, 2 y 3. Acá va a quedar la coma. Entonces me va a quedar en 104 enteros. Ahí está. La coma decimal, 9 décimos. Ahí está. Toneladas por día. Vamos a desarrollar el siguiente. Nuevamente entre 1000. Todo es entre 1000. Entonces, aquí como es entre 1000, anulo 2 ceros. Miren, ve, 2 ceros y prácticamente solo me queda entre 10. ¿Ya? Entonces voy a escribir 579. A ver, disculpen, voy a retroceder. Me fue. Acá estamos. Entonces, aquí para poder escribir. Listo. Entonces voy a escribir el 5, el 7 y el 9. Ya sabemos que 2 ceros ya desaparecieron aquí y solo me queda un 0. Entonces aquí corre un espacio. Entonces la coma va a quedar acá. Aquí tenemos la coma. Seguimos. Ya sabemos que es obviamente toneladas por día. ¿Ah? TPD. Ahí está. Continuamos. Entre 1000, 42.000 kilogramos por día. Entre 1000, esto es mucho más sencillo. Simplemente eliminamos 3 ceros en el numerador y 3 ceros en el denominador y me va a quedar solamente 42. 42 toneladas por día. 42 toneladas por día. Ahí está. Listo, seguimos. Aquí entonces se anulan 2 ceros y 2 ceros y me va a quedar 67 entre 10. ¿Ya? Entonces aquí escribo el 67 y ya saben que corro un espacio porque hay un solo cero de derecha a izquierda. Entonces acá me va a quedar la coma. Entonces tenemos toneladas por día. Seguimos, acá tenemos 7300, nuevamente parecido a la anterior. Entonces eliminamos 2 ceros, escribo el 73 y corro también un espacio porque solo, como desaparecieron 2 ceros, solo me queda un 0. Entonces, de derecha a izquierda, un espacio. Toneladas por día. Seguimos aquí igual, me va a quedar entonces un entero 5 décimos. Toneladas por día. Y acá tenemos 400 kilogramos por día. Eliminamos 2 ceros. Me queda el 4 y acá hay un detalle. Voy a poner un poquito más acá porque se van a dar cuenta que como me queda un 0 en el denominador, el 10, entonces corre un espacio acá. Ahí va a estar la coma. Y como no hay nada, acá no hay ninguna cifra, entonces se completa con 0. 0 en la parte entera. Toneladas por día. Otra manera de hacerlo es dividiendo, pues, ¿no? Si tú divides 400 entre 1000, también te va a quedar esta cantidad. Acá tengo 120 toneladas por día a toneladas por día. Obviamente ya está hecha la conversión, entonces solamente el escrito. Acá tenemos 198 kilogramos por día, 198.000 kilogramos por día. Se anula 3 ceros en el numerador, en el denominador, y solo me va a quedar 198. Mucho más sencillo. Y esta parte, la última parte, también anulo 3 ceros porque es 60.000. Entre 1000 se anulan 3 ceros y solo me va a quedar 60 toneladas por día. Hemos terminado esta parte y ya podemos continuar con la siguiente. Entonces voy a poner la animación. A ver. Tenemos acá. Notación científica. Vamos a entrar a la notación científica de lleno. Acá quiero hacerles recordar, queridos estudiantes, que acá tenemos
esta parte está, la notación científica es una manera de expresar unas cantidades que pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Entonces, esta manera de escribir esas cantidades tiene sus partes. Una primera parte se le llama mantisa o también coeficiente, que en este caso está expresado por el A. Por, siempre va a ser un producto, por 10, que va a ser la base, siempre va a ser base 10 elevado a un exponente. Este exponente es un número entero, es decir, puede ser un número positivo o negativo. Acá en la mantisa o coeficiente, recuerden que esta cantidad, este coeficiente siempre va a ser mayor o igual que 1, es decir, va a ser números a partir del 1, pero menor que 10, es decir, puede ser 1, 1,1, 1,2, 2, 2,1, 3, 4, 5, con todas las cantidades decimales que hay entre ellas, hasta el número 9,9. ¿Ya? Entonces, continuamos. Ahora, expresarás mediante notación científica, nos piden todas las cantidades de la situación en toneladas por día en una tabla. Recuerda entonces cómo debes escribir en notación científica. Acá también te dan algunos alcances. Acá tenemos el coeficiente por 10 elevado al exponente n. Ya te están diciendo que el A es un número real, mayor o igual que 1, acá está, y menor que 10, que recibe el nombre de coeficiente o también llamado mantisa. El n es un número entero, que ya hemos dicho que puede ser positivo o negativo. La notación científica en cifras grandes es cuando el exponente es positivo. En cambio, cuando es en cifras pequeñas, o sea, cuando se trata de cantidades muy pequeñas, entonces el exponente es negativo. Bien, acá tienen algunos ejemplos, miren acá. Entonces, acá tenemos 4.800.000. Entonces, esta cantidad es grande. Entonces, lo voy a expresar en notación científica, recordando que siempre va a ser un producto en donde la parte del coeficiente solo puede ser cantidades desde el 1 hasta menores que el número 10. Entonces, acá cojo esta cantidad, 48 no puede ser, obviamente 480 mucho menos, entonces solo podría ser 4 enteros 8 décimos, porque es una cantidad que está entre esta regla, o sea, está entre 1 y menor que 10. Entonces, 4 enteros 8 décimos por 10. ¿Y por qué el exponente 6? Porque voy a contar, es como si la coma estuviera por acá. Entonces, corro de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque acá quedó la coma. Bien. A ver, chicos, entonces vamos a continuar un ratito. A ver, voy a un ratito a continuar con el video. Seguimos, chicos. Hubo un pequeño inconveniente. En realidad, este es uno de mi primer video para cuarto año, dirigido para ustedes, chicos de cuarto año. Entonces, continuamos. Miren, entonces acá les estaba explicando entonces de que si es una cantidad grande, entonces el exponente tiene que ser positivo. Acá también tienen otro ejemplo, una cantidad mucho más grande, entonces nuevamente van a escribir un número que tiene que estar entre 1 y 10. Entonces, solamente podría ser 2 enteros, 305 milésimos. ¿Pero por qué? Por 10 a la 10. A ver, vamos a contar. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá quedó la coma. ¿Ven? No puede quedar acá.
en el 23, porque 23 es un número mucho mayor que 10 y acá la regla me dice que tiene que ser menor que 10. Entonces tiene que quedar acá entre 2, mayor que 2 sí puede ser, pero no puede ser mayor que 10. Entonces aquí por eso es por 10 a la 10. Muy bien, acá y cuando se trata de una cantidad pequeña, ¿qué hacemos? Entonces vamos a ver acá. Esta es una cantidad pequeña. No llega ni siquiera a 1. ¿Se dan cuenta? Es una cantidad muy pequeñita. Se puede tratar del tamaño de un microorganismo, de un virus, por ejemplo. Entonces, veamos acá. En este caso, yo quiero que esta cantidad se vuelva a escribirla en notación científica. Entonces, voy a correr la coma que está aquí, en esta parte de acá. Lo voy a correr hacia el lado derecho. Entonces, de izquierda a derecha, acá está la flecha que me dirige. Entonces, lo voy a correr un espacio, dos espacios, 3, 4 y 5. Solo hasta acá. No puedo correr acá un espacio más. 6, porque quedaría en un número mayor que 10, 22, 5 centésimos. Y la regla no me permite. Entonces, es 2 enteros, 205 milésimos por 10 a la menos 5. A ver, contamos otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? A la menos 5 porque es una cantidad pequeña. Igualmente acá. Continuamos. Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a completar la tabla con la notación científica de cada cantidad. Acá estaba entonces todas las cantidades de la situación. Convertimos acá a toneladas por día, que ya lo hemos hecho acá. Acá lo tenemos, ¿lo ven? Entonces simplemente tenemos que pasarlo, en este caso, a todo esto de acá, tenemos que pasarlo a esta parte de acá. Entonces, vamos a copiarlo nada más. Vamos a copiarlo, a ver. Vamos a ver. Control C. Y lo vamos a pegar acá. A ver, ojalá. Ahí está. Bien, entonces ya está copiado, porque esto ya lo hicimos. Ahora vamos a escribirlo en notación científica. Todas estas cantidades en notación científica. A ver, veamos acá estas cantidades. Veamos el primer ejemplo que ya está desarrollado. Entonces, ya sabemos que esto no es notación científica. Les comento que este es un número decimal. No solamente hay notación científica, sino también existe otra manera de escribir que se llama notación exponencial. Después ya vamos a ver cuándo es notación científica y cuándo notación exponencial. Pero continuamos entonces con notación científica. Vemos entonces que acá es 104 y según mi regla me dice que no, que la mantisa o coeficiente tiene que ser un número desde el 1 a menos de 10. Entonces veamos, continuamos y me doy cuenta entonces que la coma debe correr hacia el lado izquierdo. ¿Cuántos espacios? 1, 2, para que quede en un entero, 49 milésimos por 10 a la 2. ¿Pero por qué por 10 al cuadrado? ¿Por qué? Porque he corrido dos espacios la coma. ¿Lo ven? 1, 2. Dos espacios. Toneladas por día. Veamos acá entonces. Acá también no es una no está expresado en notación científica, es un número mayor de 57 y yo quiero que me quede menos de 10. Entonces, en una cantidad menor de 10. Entonces va a correr un espacio, miren, ve, un espacio acá. Entonces me va a quedar expresada de esta manera. 5 enteros, 79 centésimas. Por 10, entonces, vamos a ver por 10. ¿Cuántos espacios ha corrido? Solamente uno. Entonces, el exponente 1 ya no se escribe, queda sobreentendido. Toneladas por día. Vamos al siguiente, 42. Ah, y ustedes preguntarán, profesora, ¿y acá no hay la coma? Profesora Marlene, no hay la coma. Entonces, la coma se sobreentiende que está acá. Está acá, en esta parte, después del 2. Entonces voy a correr un solo espacio.
para que este número 42 se convierta en un número menor que 10, ¿no? Ahora, no puedo correr dos espacios porque entonces tendría que completar con 0 y se convertiría en un número menor que 1 y la regla me dice que no puede ser un número menor que 1. Entonces 4 enteros, 2 décimos por 10 a la 1. También a la 1 que ya nos escribe se queda sobreentendido. Acá ya está en toneladas por día, ¿no? Toneladas por día. Acá hay un pequeño error, vamos a corregir toneladas por día. Listo. Acá y este número sí es un número que está expresado en notación científica, ¿ya? Porque es un número menor que 10. Entonces solamente lo escribo. Este número también es menor que 10, entonces también lo puedo escribir. Lo escribo de frente, toneladas por día. Tienen que empezar a identificar cuando este número ya esté expresado en notación científica. ¿Este número será expresado en notación científica? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿verdad? Entonces simplemente lo escribimos porque es un número que es mayor que 1, pero menor que 10. Ahora, este es un número pequeño. Entonces yo quiero, ¿cómo me doy cuenta que es un número pequeño? Porque es un número menor que 1. Entonces yo quiero que quede en notación científica y en notación científica dice que tiene que ser a partir del 1. Entonces, y menor que 10. Entonces corro un espacio, pero un espacio hacia la derecha. Entonces me queda en 4, mírenme, en 4 por 10 a la menos 1, ¿no? Porque estoy convirtiendo un número que es pequeño a un número más grande, aparentemente. Entonces a la menos 1, toneladas por día. Acá también, toneladas por día, entonces. Por día. Entonces, aquí vamos. 120. Tengo que transformarlo en notación científica. La coma está fuera, está acá. Entonces, corre un espacio, me quedaría en 12. No, otro espacio más. Acá, en 1,2. Si quiere, lo pongo el 0 ahí, 1,20, ¿verdad? Por 10. ¿A la cuánto? A ver, ¿cuántos espacios corrió? A ver, 1, 2, 2 espacios. Entonces es al cuadrado. Voy a copiarlo de acá porque aquí no puedo copiarlo con exponente. Entonces voy a copiarlo. Control V. Ahí está. ¿Vieron? Entonces ya está. Toneladas por día. Vamos el otro. Entonces también igual. Debe correr 2 espacios. Entonces, 1 y 2, para que me quede, no me puede quedar en 19 porque sería una cantidad mayor que 10. 1,98 centésimos. Ya sabemos que va a ser por 10 al cuadrado. Control C, acá lo control V. Listo. Por 10 al cuadrado. 1, 2. Y acá 60. Entonces también acá está. Entonces corro un solo espacio. ¿Por qué? Porque quiero que me quede un número, recuerden bien siempre, que va a estar entre 1 y 10. Entonces aquí 6, solo 6. Por 10 a la 1, que ya no se escribe, queda sobreentendido. Toneladas por día. Igual lo anterior ha sido toneladas por día, ¿verdad? Entonces, igualmente, toneladas por día. Entonces, ya está terminado acá. Y vamos a la última parte. Parte 4. Anote en tu cuaderno, recuerden eso, de apuntes o en hojas de reuso, todas las ideas y conclusiones que hagas. Y guárdalas en tu portafolio. Eso siempre hay que tener muy en cuenta eso, que tienen que tenerlo en su portafolio, pues les van a ser útiles para las siguientes actividades. Vamos a ver. Primera pregunta, ¿qué situación o situaciones fueron más fáciles de resolver? Una posible respuesta, de repente expresar las cantidades de la situación a toneladas por día, ¿verdad? Porque hay que dividirlo entre 1000 y ahí hay que tener bastante cuidado, ¿sí?
¿Qué situaciones necesitarán o van a necesitar mayor esfuerzo para resolverlas? Convertir las cantidades de toneladas por día a notación científica. ¿Qué hiciste para superar la dificultad? Una posible respuesta es de repente preguntar a la docente, revisar la clase que en este caso que están grabadas en video o mirar, ¿no? Mirar videos también que están en YouTube, mirar de repente algunos ejemplos que ahora hay bastantes también en YouTube, ¿no? ¿En qué aspectos crees que debes seguir mejorando? En la conversión a notación científica de las cantidades al expresarlo en base 10 y con exponente negativo, ¿no? Acá hay que en esto de repente seguir mejorando. Fue importante realizar conversiones porque sí, porque me permite simplificar de manera más sencilla cantidades que están expresadas de forma muy grande o también muy pequeñas. Estas respuestas son posibles respuestas, queridos estudiantes. Ustedes pueden cambiarlas, pueden para ustedes ser otras, depende obviamente de la dificultad o facilidad que hayan encontrado, en este caso a los aprendizajes que se les está dando, ¿no? De todos no van a ser la misma respuesta. De repente ustedes quieren cambiar, este es simplemente un ejemplo. ¿Por qué es importante el uso de las notaciones científicas? La notación científica, recuerden chicos, que es una abreviación matemática basada entonces en la idea de que es más fácil leer un exponente que contar muchos ceros en un número. Las cantidades son tan grandes, puede haber cantidades muy, muy grandes, astronómicas, como por ejemplo la distancia de la Tierra al Sol. Es una cantidad demasiado grande y que alcanzaría muchos, 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 muchos ceros. Entonces, para eso, la notación científica te abrevia esta cantidad que es muy grande para que lo puedas expresar, como ya hemos dicho, un producto basado en un exponente. Bien, chicos, entonces evalúa los resultados, veamos cómo te fue con las actividades de hoy. Entonces, acá hay algunos criterios que te están presentando, criterios de evaluación que te presenta la carpeta de recuperación. Entonces, por ejemplo, establecer relaciones entre datos que incluye operaciones con números decimales en diversos contextos. He marcado sí. Expresar en notación científica una cantidad muy grande en una situación de salud pública, también he marcado que sí, porque sé que ustedes están practicando. Seleccione y emplear estrategias de cálculo, seleccionar y emplear estrategias de cálculo para realizar operaciones con cantidades en notación científica, también sí. Justifique con ejemplos y propiedades las operaciones con números racionales, también sí. Pero esto también depende de ustedes, de cómo ustedes consideran que están avanzando en sus aprendizajes. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Eh, Espero que les haya servido la clase. Entonces me despido de ustedes. Es doble, pues. Ujú.